¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Julio y me encuentro con mi amigo Suri. ¿Cómo está Suri? Muy bien, muy chido y que bueno estar nuevamente por acá comentando películas. Nuevamente comentando películas y en esta ocasión vamos a comentar una película mítica que se llama Rojo Amanecer. Quédense a ver el video. Pues vamos a comentar esta película, Suri, una de las películas más míticas de la historia del cine mexicano, creo. Una película del maestro Jorge Fons, un peliculón decimos nosotros, porque igual que lo que hemos venido analizando, una de las películas que también marcaron pues la historia del cine mexicano, pero también que tocaron un tema muy trascendental para la historia del país, que fue precisamente el 2 de octubre de 1968, la masacre de las tres culturas allá en Tlatelolco. Pero vamos a comentar, Suri, pues qué te pareció, cómo la viste. Algo importante que señalas, ¿no? El contexto del año del 68, la generación del 68, ¿no? Eh, Creo que es algo que damos por sentado, ¿no? Muchas veces nuestras libertades, pensamos que, y debería ser, ¿no? Que el ser libres es un derecho del ser humano. Sin embargo, estas libertades se han ganado, ¿no? Frente a diferentes movimientos sociales, y creo que la del 68 fue fundamental, ¿no? Precisamente un movimiento que se hace a través de los jóvenes, ¿no? A través de la juventud, porque creo que ya se ha dicho, ¿no? Siempre una juventud que va con el sistema dictatorial es una juventud que le sirve muy bien al gobierno, no le sirve muy bien al poder. Pero ¿qué pasa cuando estos jóvenes se rebelan, no? ¿Qué pasa cuando los jóvenes se dan cuenta que no son libres, que sus libertades se están viendo violentadas? Y entonces, ¿qué sucede, no? Del 1968 fue un movimiento internacional y nacional muy importante para la historia del siglo XX, y efectivamente en México, bueno, pues estaba replicando todo lo que se veía en el Mayo francés, en muchas partes del mundo, revueltas, rebeliones, encabezadas por los jóvenes, sí, jóvenes universitarios, pero aquí particularmente en México fue un movimiento más allá de lo estudiantil, fue un movimiento popular y estudiantil muy grande, de los más grandes que creo que se tiene en la historia del país, donde, bueno, pues había infinidad de reivindicaciones entre las estudiantiles, bueno, pues la desaparición del cuerpo de granaderos, este cuerpo represivo, ¿no? Que era utilizado precisamente para la represión de las manifestaciones, el respeto a la autonomía universitaria, es decir, libertades básicas democráticas que, pues lamentable en México no se tenían, aún no se tienen, pero que bueno, en esa época sí era, pues, digamos, un gobierno, pues, imagínate, ¿no? El Díaz Ordaz, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, fue uno de los gobiernos más autoritarios con el partido de Estado, el partido del PRI, y que bueno, es un contexto en el cual, pues, acaba lamentablemente en una tragedia, en una represión, en un, pues, terrorismo de Estado, por decirlo así, y bueno, esto se silenció durante muchos años. Bueno, al día siguiente de la noticia, esa frase que dijo Jacobo Zabludovsky, ¿no? De hoy es un día, el 3 de octubre de 1968, hoy es un día soleado, o sea, como si nada hubiera pasado, ¿no? Una masacre donde se utilizó el ejército, donde hubo pues una represión de una magnitud escandalosa, y al siguiente día los medios y el oficialismo y todo callaron totalmente lo que había sucedido ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Y tiempo después pasó un rato, ¿no? Obviamente vinieron más represiones en el 71 con el halconazo, la guerra sucia, ¿no? Ni se diga, ¿no? Entonces fueron épocas, periodos muy difíciles para la libertad, para la expresión. Y posteriormente, bueno, ya a finales, Suri, de los 80s, pues un grupo de valientes, digámoslo así, se atreven a producir una película que hablara de ese hito histórico lamentable. Y bueno, pues ese equipo, ahí estuvo pues el maestro Jorge Fons, pues el maestro Javier Robles, Guadalupe Ortega, los creadores del guión, basado en Bengalas en el Cielo, ¿no? Que era un libreto cinematográfico bien trabajado, que ganó premios, pero que nadie quería producir, obviamente porque tocaba este tema muy hiriente y muy susceptible para el gobierno de Estado, porque seguía gobernando el PRI y obviamente pues el otro elemento, que el ejército, pues era intocable, y que estuvo guardado, ¿no? Guardado ese libreto, y que finalmente Jorge Fons decide con Héctor Bonilla, uno de los actorazos y un muy buen actor,
que deciden producirlo, ¿no? Cuenta Fonse que dice, bueno, pues estábamos rodando una telenovela, no recuerdo ahora el nombre, pero Héctor creo que se llamaba La Casa de Al Lado. La Casa de Al Lado, y fue una sí, novela pues comercial que le fue muy bien, pero Héctor Bonilla dice, pues algún día pues hay que hacer una película. Inmediatamente dice que Fonse le entregó el libreto bueno, no se llamaba en ese entonces Rojo Amanecer, se llamaba Bengalas en el cielo, y que de ahí empezó pues esta sinergia, ¿no? Entre producción, porque hay que decirlo, antes pues era la lucha de la censura directa, ¿no? Antes, imagínense ustedes, el guión tenía que pasar por la observación y el dictamen de la RTC, que es Radio Comunicación y Cinematografía del Estado mexicano. Entonces, desde ahí ya venía un filtro y un dictamen de si era posible producir eso o no. Entonces hubo muchas dudas en enviarlo, ¿no? Alguien que trabajó ahí en RTC les recomendó que mejor no lo enviaran, sí. Y que mejor ellos lo produjeran porque sabían que le iba a quedar ese libreto guardado, ¿no? Entonces, pues Héctor Bonilla y Fons pues deciden valientemente pues hacerlo de manera clandestina, es decir, al lado de todas las instituciones, porque obviamente ya sabían que había un libreto por ahí que era sobre hablar de una película del 68 y obviamente Gobernación pues no iba a permitir eso, ¿no? Entonces es mítica esta película, Suri, desde su origen, desde cómo fue concebida, porque tuvo infinidad de dificultades, pero esas dificultades las sortió este equipo, y Fons y el equipo que se rodeó también de actores, creo que lo hicieron porque lo hicieron sin paga, ¿no? Lo hicieron sin paga, y eso es mítico también porque los rodajes los hacían después de su chamba, ¿no? Que estaban en diversas producciones, lo hacían en la madrugada, en la noche, cuando podían. Y bueno, no sé, ahí ya empieza pues este mito de Rojo Amanecer, ¿no? De que estaban de manera pues literalmente casi clandestino, sí, ¿no? Sí, o sea, claro, un rodaje clandestina, una película clandestina, y que va a tener problemas desde el principio con el dinero, ¿no? Como bien lo mencionas, el RTC les dice, el cuate que tenía a Fons, ¿no? Les dice no, porque mencionan a los verdes, ¿no? Fons le pregunta, ¿quiénes son los verdes? Pues el ejército, ¿no? Y si hablas de ellos, estructura intocable del Estado. O sea, ni lo pienses, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y dicen, ¿no? Que Bonilla tenía ahí 10,000 pesos, ¿no? Para empezar. Si empezamos a grabar un lunes y en la tarde se había acabado el dinero, ya los 10,000 pesos. Como ya pasa en las producciones cinematográficas, un hoyo negro. Sí, exacto. ¿No? Entonces, pues Bonilla se fue a buscar dinero, ¿no? Por ahí que nos dio 19,000 pesos, ¿no? Y que se los dio una bolsa de pan, ¿no? O sea, una bolsa de papel de estraza, ¿no? Que nadie viera que les estaba dando dinero. Porque aunque querían abonar a la película, pues también no querían que lo relacionaran, ¿no? Con la producción de una película clandestina que hablaba del 68, ¿no? Complicaciones, pues, con la producción, ¿no? Contaban, ¿no? Que el lugar donde, porque es muy interesante, ¿no? La cuestión, ahorita hablaremos un poquito más del montaje como tal, pero pues que será el 97-98% de la película transcurre en el interior de un departamento, ¿no? Sí, y este departamento es un set. Entonces cuentan, era más fácil que ir a un departamento, primero porque nos íbamos a evidenciar que estábamos haciendo algo ahí medio raro, ¿no? Llevar cámaras, luces, sí, exacto. Eso iba a generar mucha expectativa. Y después cuenta Fons, ¿no? Era más fácil quitar las paredes falsas de un departamento, de un set. Pero el set que nos prestaron era un set que utilizaban para comerciales, pero había palomas arriba del techo, ¿no? Estaba invadido las vigas, entonces se cagaban las palomas, ¿no? Y caía el plumaje, ¿no? Entonces, o sea, era muy, muy caótico, ¿no? Sí, sorteando todo este tipo, y es que esto es, empezamos yo creo que con esto porque es sumamente interesante, digo, a los que no conocen muy bien a cómo se hacen las películas, bueno, regularmente pues tienen sets, los estudios Churubusco, todo, pero el tema aquí es que no querían hacer esta película por meterse en problemas con Gobernación y poder esto, pues obviamente traer complicaciones, ¿no? Entonces desde ahí ya están las dificultades, como bien lo menciona Suri, y bueno, ahí los actores asumiendo el riesgo también, ¿no? Porque estaban implícitas, bueno, vamos a hablar más adelante también de pues todo pues quienes participaron, pero con la emoción y de tocar un tema que no había sido tocado y que era necesario. Yo creo que ahí hay un compromiso social muy fuerte, en el sentido de decir, bueno, no solamente porque es una película y
puede pasar cualquier cosa, ¿no? Podría haber pasado que les hubieran descubierto, que les hubieran truncado la carrera, no sé, a cualquier complicación, Sí, sí, sí. pero lo asumieron y creo que no es casualidad porque Héctor Bonilla tenía, pues es egresado de la Normal de Ayotzinapa, eso es un dato interesante, o sea, tenían ya una Sí, conciencia ya. social. Fons cuando pues con el libreto que Javier Robles pues ya habían tenido charlas y nadie quería producir, pues asume también esa responsabilidad social, ese compromiso y bueno, pues se arriesgan a hacer estas cosas por fuera de la ley, ¿no? De la legalidad, digamos, de las Sí. instituciones cinematográficas de ese entonces, pues creo que pues desde ahí ya es una valentía y ya es un hito y todas las complicaciones que bien dices en el set, pues se tuvieron que resolver con la escenografía, con gente también ahí comprometida, las mismas familias de los actores poniendo Sí, pues para la parte la decoración, ¿no? decoración. Bueno, y otra cosa también muy interesante es que se rodó progresivamente a cómo va la historia. Regularmente las películas, para la gente que sabe, bueno, pues se tienen por costos de producción, cuando se analiza un guión, pues se va generando un plan de rodaje con diferentes tiempos y locaciones para reducir obviamente costos de producción, pero aquí por las circunstancias y por toda esta circunstancia de clandestinidad, digámoslo así, pues se tuvo que rodar así como va la historia de la película, ¿no? Así como la vemos, así se fue rodando y que esto creo que lo aprovechó muy bien Fons porque lo platica, ayudó mucho a los actores para entrar y conocer, digamos, el tiempo y el tono y el desarrollo actoral para poder llevarnos a un drama que efectivamente, como bien lo dices, está en un departamento y que pareciera algo aburrido, pero no, porque nos mantiene atentos. Nunca vemos Nunca vemos lo la que masacre. pasa exactamente, porque es la Nunca masacre de vemos la Tlatelolco. plaza de las tres culturas, no se Y ve. eso hubiera sido carísimo, a lo mejor Sí, sí, pensarlo sí. en otro guión, en otro argumento, ¿no? De ver como que una masa, ¿no? Y luego ver una masacre, y luego ver al ejército, y luego ver tanques. Sí, Bueno, todo lo hubiera que ya sido ahora sabemos del carísimo, ¿no? 68, ¿no? Sí, O sí, lo sí. que logramos todavía saber del 68. Pero esta película logra algo que, pues, a lo mejor muy teatral, ¿no? Porque está en una sola locación, en un interior, y pocas veces sale uno a los pasillos de lo que es el edificio Tlatelolco, ¿no? Pero, de los edificios Tlatelolco, pero está muy bien lograda. ¿Qué te pareció esa magistral puesta en escena, Suri? Sí, no, la puesta en escena es padrísima, ¿no? O sea, digo, creo que los actores están muy, muy bien pensados para sus personajes. Digo, como lo comentas, ¿no? Héctor Bonilla, este dato que nos das, ¿no? De que él es egresado de la Normal de Ayotzinapa, se ve que tiene una conciencia muy clavada en defender su arte, ¿no? Porque él lo dijo en alguna entrevista, yo lo escuché hablando acerca de esta parte donde le decían, lo amenazaban de muerte. Y él lo dijo, ¿no? O sea, ya está bien, o sea, ya acabo de enviar la película, acabo de enviar una copia a La Habana y acabo de enviar otra copia a Los Ángeles, mátenme, ¿no? ¿Cuál es? O sea, a ese punto, ¿no? Defender Sí. el cine, defender su arte. Entonces sí tiene una conciencia bastante grande, ¿no? María Rojo también como la madre de Sí, familia, ¿no? Creo que hacen muy buena dupla. Los hermanos Bishir, ¿no? sí. Ya está. Que en ese momento no eran los hermanos Bichir En que ya ese después momento, conocimos, ¿no? Que con todo el claro. éxito y la fama, pero que fue un elenco y fue Que ya era, un... o sea, actualmente eran muy Sí, buenos. no siempre... Y verlos como hermanos en una ficción, pues tiene todavía más Claro. acople, ¿no? Es un match muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces verlos en la pantalla resulta muy orgánico, ¿no? Entonces creo que sí, lo logran muy bien. Todo esto que, como bien ya lo habíamos comentado, ¿no? El que todo pasa adentro del interior del departamento, nunca vemos la masacre, solo escuchamos las balas, vemos el rostro de María Rojo haciendo la mamá, ¿no? Diciendo, los están matando, ¿no? Todas estas cosas es muy bien logrado, ¿no? Muy acertado, ¿no? En cuanto a la dirección, en la actuación, la puesta de escena, la cámara, ¿no? Sí, y que esto, digo, nosotros nos emocionamos porque es un cine de verdad de muy bajo presupuesto, con todas estas complicaciones, y lograr pues esa tensión narrativa, lograr pues ese drama y las escenas también, el desarrollo de los personajes, ¿no?
y que después, tiempo después, pues fue criticada, digamos, por alguna élite crítica cinematográfica, que el sonido, pero a mí me impresiona mucho que el uso del sonido fue lo que logró solventar pues todas estas carencias de producción en un sentido, ¿no? Sí, porque claro, nos ¿no? imaginamos ¿Cómo el montaje logra eso, ajá, de imaginar lo que está pasando pues en la calle, en la plaza de las tres culturas, los balazos, los helicópteros, el movimiento, pues todo eso se lo dejan al espectador, es como si estuviéramos leyendo una novela, ¿no? Sí. Se lo deja a la imaginación del espectador, y eso nos involucra, yo creo que más como espectadores, ¿no? Con esa película a recuperar en la mente de cada uno, de imaginarnos y cómo fue esa situación, ¿no?